Hola, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides otra vez a este espacio de conocimiento, de exploración, de otras maneras de pensar y de hacer en torno al acontecer ácrata en nuestro territorio. Hoy tengo el gusto y el placer de tener la conversación y bueno, un poquito hackear el, como más bien, como el mismo modelo de entrevista más una conversación abierta con Juan David Robledo. Él nos va a hablar hoy sobre una propuesta que ha estado mirando y quizá experimentando eh, últimamente, que es la propuesta de un anarquismo raizal. Y bueno, Roble se define como un biófilo, un amante de la vida, incansable, por supuesto, amante de las semillas, tiene procesos de huertas increíbles, ha trabajado en huertas urbanas, huertas ocupas, huertas campesinas, huertas barriales, y es una persona que ha vivido como muy de cerca todo el proceso de autoexploración y exploración de las relaciones más más básicas, pero también más profundas, que son las relaciones con la misma tierra. Bienvenido, Juan David, a este espacio. Gracias. Pues no sé, no tengo nada más que agregar a esa presentación. Bueno, me alegra eso, que te sientas ahí recogidito. Hablemos un poco, empecemos por hablar un poco de las semillas. ¿Qué piensas tú de las semillas? Bueno, las semillas son ese pequeño elemento que nos muestran cómo surge la vida, que nos muestran la vida no solo entendida en lo que nosotros somos y cómo nos comprendemos, sino cómo la naturaleza se entiende a sí misma, los procesos que lleva y además es una vida hermosa porque podemos observar desde afuera, podemos simplemente sentarnos a ver germinar la semilla día tras día y pues aprender de ella todos los ciclos, todos los procesos que dan origen pues a magníficas plantas, ¿no? La semilla es eso, es la vida, pero en cierto sentido también la semilla nos recuerda el pasado de nuestros ancestros que fueron mejorándolas genéticamente al cultivarlas y al reproducir solo las especies que les servían o las especies de mayor, pues que de fructificación y todo esto, pero también nos recuerda el pasado cercano, el pasado que nos cuenta cómo se nos ha alienado de toda esta comprensión de la vida, este epistemicidio de los saberes propios y este biocidio de nosotros y de nuestras relaciones. ¿Crees tú que digámoslo como estos suicidios epistemológicos que te refieres y de saberes ancestrales, tiene que ver con la transgresión de las mismas semillas, perdón, como con este asunto de la semilla transgénica, las semillas un poco más híbridas? ¿Podrías hablarnos al respecto? Sí, claro, este cuento de las semillas híbridas y las semillas transgénicas hay que tener en claro cuál es su origen. Su origen es una manipulación únicamente con fines económicos. Es a partir de allí que se empieza pues a transformar, a alterar la genética propia de las semillas para evitar lo que pues en el mercado se conocen como pérdidas de producción y de esta manera pues tener una mayor producción en poco espacio, con pocos, en teoría, recursos económicos, porque al final vemos que todos estos productos siempre nos salen más caros que la semilla pues orgánica, que la semilla nativa, que la semilla tradicional. Entonces, si todas estas alteraciones genéticas dadas desde laboratorios y no desde procesos sociales que se podrían catalogar como naturales, terminan alienándonos de nuestros saberes y terminan alienándonos las semillas originarias, las semillas que históricamente han dado pues fortaleza y han dado vida a los animales humanos y pues a los otros seres vivientes de la tierra.
Digamos que esta concepción de las semillas transgénicas parten más de una consideración económica, ¿cierto? De un mercado globalizado que no entiende de lógicas locales y que por lo tanto no percibe lo importante de la biodiversidad de los territorios a partir de sus semillas nativas o sus semillas de variedades locales. ¿También crees que hay allí un fortalecimiento del Estado, no solamente del mercado, sino también del Estado que reivindica, por ejemplo, un sistema de patentes? Sí, claro, porque es, pues para nadie es, o sea, todo el mundo lo sabe y el Estado se fortalece a partir de sus relaciones económicas con otros estados. Las semillas en los territorios latinoamericanos se han ido cambiando es para servir a los estados del norte y a los estados europeos. También allí entonces hay una presión estatal para para la alienación de las semillas. De allí que surjan leyes, incluso pues en Latinoamérica, que prohíben las semillas nativas porque dicen que estas pueden afectar la salud humana. ¿Cómo así que una semilla nativa puede afectar la salud humana? Entonces, sí, eso pues es innegable, las posiciones que el Estado históricamente ha tomado en contra de las semillas, en contra pues, los saberes culturales. Quisiera que en este orden de la discusión habláramos un poco de algo que se ha estado dando mucho en nuestros territorios y es la colaboración del Estado para los campesinos. Y me refiero a colaboración en el siguiente término. El Estado promueve el uso de ciertos transgénicos, de ciertos productos, de ciertos pesticidas, intenta de esta manera colaborar, dice él, una economía colaborativa con los campesinos, pero ¿qué hay detrás de esta economía colaborativa? ¿Qué hay detrás de estas ayudas institucionales hacia los campesinos y la producción de monocultivos? Bueno, ahí hay que tener algo claro, y es que cuando los campesinos, cuando las personas que habitaban el campo empiezan a dejarse llevar o a recibir ayudas estatales que viene pues con la idea de la revolución verde, los campesinos dejan de ser campesinos y los campesinos vienen a convertirse en los obreros de la tierra. Entonces venden la tierra y ahora la tierra pasa a manos de pues, los latifundistas y los terratenientes y allí entonces los terratenientes normalmente ocupan también pues, puestos estatales que les sirven pues, a la economía del mercado de la producción. Todo esto, pues, como lo decía ahorita, va con únicamente el fin de producir, producir y producir con la menor inversión posible. Entonces, claro, hay que tener en cuenta los procesos históricos, como lo fue la Revolución Verde, también la insertación de maquinaria, de pesticidas y de semillas transgénicas en Latinoamérica, y también los procesos sociales de quiénes son los que están en el campo en este momento. Uh-huh. En ese sentido, por ejemplo, podríamos hablar de esta mercantilización de las semillas, pero también de ciertos productos. Voy a poner un caso específico. Hace poco estuve en un RAO y hay una potenciación, o más bien sí, como un aplauso institucional para que los campesinos cultiven aguacate, ¿no? Y entonces dejan de cultivar lulo, por ejemplo, granadilla, que se cultivaba mucho en esta región de una manera mucho más orgánica y menos industrial. Y en ese sentido, los apoyos institucionales que se dan solo a los campesinos que promueven el cultivo de aguacate. Luego de la producción de aguacate no es cualquier aguacate, no tienen que ser aguacates con unas medidas específicas. ¿Crees tú que esta especie como de aplauso del Estado a los campesinos empobrece el mismo mercado local? Claro, para esta, estos monocultivos que son incentivados pues, desde el Estado generan unas contradicciones económicas que pues les sirven. Es decir, es mucho más rentable para una mayor cantidad de personas como lo son los camioneros, como lo son los productores. Si yo traigo pues las cosas desde otro lado, si yo mi papa que me como pues en Risaralda la traigo desde Boyacá, entonces pues hay una mayor cadena de negocios, hay una mayor cadena de producción. Eso es lo que se busca impulsar desde estas medidas.
pero por supuesto, pues todo esto hace que, en primer lugar, el alimento, las características del alimento sean más malas por la sobreproducción, la sobreexplotación de la tierra y además pues el viaje, los golpes, una papa que lleva pues 20 días guardada, no es lo mismo que una papa recién cosechada. Entonces, en primer lugar, hay un una desvalorización del alimento pues nutricionalmente. Y en segundo, por supuesto, una afectación a la economía que no le sirve pues a este sistema capitalista de producción y de cadenas de valores y todo esto. ¿Por qué? Porque si pues cultivamos nuestros alimentos, por pocos que sean, dejaríamos de comprar. Por ejemplo, cuando miramos, pues hablamos con los abuelos o con las abuelas, nos decían que cuando los tiempos eran otros, que por ejemplo se hablaba de sembrar maíz, frijol, pues la yuca, todo esto. Y simplemente como todo el mundo sembraba sus propios alimentos, en muchas ocasiones pues todo el mundo tenía una habitación en la casa llena de bultos de maíz y no había quien los comprara, no había nada que hacer con eso. Entonces eso, nuevamente, si lo vemos desde estas posiciones mercantilistas, van a decir que estamos pues perdiendo, que estamos dejando de ganar, todo eso. Y obviamente estas posiciones económicas también alteran las figuras pues de economías alternativas, como lo fueron en su momento el trueque, el intercambio, la minga o el convite, que eran pues economías que se daban por, que se pagaban pues en especie, por así decirlo, con alimentos, o también en prestación de servicios, que entonces, por ejemplo, antes se hablaba, claro, venga, trabaje, le damos la comida y la próxima semana que su finca está en cosecha, pues yo voy y trabajo allá. Entonces no existía pues toda esta cadena productiva que es la que le sigue pues el jueguito al capital. Claro, ahí es importante entonces hablar de los intercambios precisamente de productos o los intercambios entre los mismos campesinos o personas que trabajan la tierra, no solamente campesinos, para hablar de una autonomía alimentaria de los territorios. En primera instancia, después miramos lo de la autonomía y lo criticamos, pero para entenderlo de esa manera. Sí, claro, Okay. estas producciones a pequeña escala y diversas funcionaban para una autogestión de la comida en el territorio para las personas que allí la habitaban. Y entonces, por ejemplo, el trueque, el intercambio de bienes y de especies funcionaban para esto. Y no solo como para una economía alternativa, que en ese tiempo pues no era alternativa, sino también para una mejor calidad alimenticia y una mejor calidad de vida, si lo ponemos pues en esas palabras. Me gusta muchísimo esto y quisiera que lo ampliáramos un poco. Yo creo que monocultivo hace parte como ya de un acervo cultural muy crítico, como que todos y todas lo entendemos, pero hablemos entonces de los pluricultivos un poco, ¿no? Los policultivos también, en donde en un mismo territorio o en un mismo suelo se pueden dar un ecosistema muy amplio que es autosuficiente. Y en ese sentido, una de las críticas que se hace a los monocultivos no es solamente como que se siembre una semilla y ya, sino que se empobreza también la misma riqueza del suelo. ¿Nos puedes ampliar un poquito más esto, por favor? Sí, claro. Sobre el suelo, cuando se tienen monocultivos, en primer lugar, para tener un monocultivo hay que talar un bosque nativo, porque no hay unas parcelas que simplemente ya están ahí vacías esperando a ser sembradas por unas plantas en específico. Entonces hay que empezar por talar un bosque. Segundo, pues hay que sacar gran parte de la flora microbiana y de los hongos pues, que habitan en el suelo para poder empezar a sembrar. Cuando se pierde toda esa flora empieza como la primera etapa de daño. Después se siembra pues y se empiezan a crecer. Cuando crecen hay que abonar. Normalmente los monocultivos pues se abonan con abonos químicos
que nuevamente pues debilitan el suelo y también hacen que los árboles sean más débiles, o sea, que las plantas pues, que se están sembrando sean más débiles. Porque cuando por ejemplo, sembramos una mata, un palo de mango, pongamos un palo de mango, si yo le pongo un abono químico solamente pues en la parte cercana a la raíz del árbol va a ser pequeña porque encuentra todo el alimento allí. Entonces también no se sacan los minerales que están en la parte de abajo de la tierra y empieza por una explotación de las primeras capas del suelo, del manto y de todo eso. Y además no se permite la regeneración del manto. O entonces esto pues obviamente es una explotación a gran escala de las primeras capas del suelo. Y no permite, y también de la explotación del agua que pues allí se ubica, porque los árboles, pues las raíces son largas para poder alcanzar el agua que está pues subterránea, pero si le damos todos los nutrientes, que así facilito que los puedan llegar a coger de una, pues entonces ellos van a tomar todo lo que se encuentren en esas etapas del suelo. Entonces, obviamente, pues hay una desertificación del suelo al perder toda la fauna y la flora que allí habita. Y en ese sentido, los policultivos hacen todo lo contrario. ¿Cómo funciona un policultivo? Un policultivo es más bien puede entenderse de dos formas, como un cultivo mixto de muchas plantas diferentes o también como pequeños cultivos rotativos de plantas. Cuando hacemos el cultivo rotativo de plantas, es que por ejemplo dividimos una parcela en 4 partes. En una voy a sembrar tomate, en otra papa, en otra tabaco y en otra, pues no sé, café. Entonces vamos haciendo ciclos de rotación para que el suelo pueda pues descansar y regenerarse con el siguiente cultivo. Por eso se debe buscar que los cultivos sean, o sea, como que vuelvan a fijar en el suelo los minerales y los nutrientes que el cultivo anterior pues había gastado. Entonces, si por ejemplo yo sembré maíz en un cultivo, pues en una parcela, en una sección de parcela, si la siguiente temporada puedo sembrar, por ejemplo, frijol, que vuelve a fijar el nitrógeno en el suelo. Entonces también es eso. Y el otro tipo de policultivo es un policultivo que es mixto desde que inicia. Entonces yo no voy a sembrar una parte solo en frijol y otra parte solo en cebolla, sino que voy a sembrar el frijol y la cebolla juntos, buscando pues unos cultivos específicos que me permitan, en primer lugar, generar una cubierta del suelo para que no reciba los rayos del sol directamente, para que no se erosione con el agua y para que pues los nutrientes se mantengan o se fijen en el suelo y además pues buscar la autogestión de la alimentación. Qué bello. Estaba pensando mientras hablabas en un concepto que, pues como que me imaginaba un poco que también las raíces se sostienen, se soportan, hay también un intercambio de nutrientes entre ellas cuando son cultivos, o más bien cuando sean estos policultivos combinados. Y en ese sentido, esas relaciones complejas en las mismas raíces. Podríamos hablar allí o entender esto como una guerrilla de la naturaleza, que es un término que tú ayer como que me estabas mencionando y no lo entendía mucho. Sí, la guerrilla. Para entender la naturaleza como una guerrilla tenemos que entenderla pues por frentes. Nosotros en esta guerrilla somos el frente humano, pero además está el frente de las hormigas que hace túneles en la tierra gigantescos y le permite que entre el oxígeno hasta las raíces de los árboles. Y además sacan la tierra que ya está pues, más abajo y que es mineralizada y vuelve a remineralizar la tierra de encima. También está, por ejemplo, el reino fúngico, más bien el frente fúngico, el frente que en en la época de lluvias saca unas sombrillitas rindiendo honores a a la tierra y ¡Qué pues también lindo! llevando esporas, ¿no? Aprovechando para reproducirse. También está, por ejemplo,
el frente del viento, el frente que ayuda a llevar las semillas de los árboles, como las semillas de los guayacanes, aún más lejos. Pero el frente del viento es muy curioso porque el frente del viento también ataca y también cobra venganza de todos los daños que se le hacen a los otros frentes. También está, pues así seguiría infinitamente nombrando frentes que hacen una guerra de guerrillas, una guerra que no es frontal, sino una guerra que muchas veces es en las trincheras que le quedan a este sistema, ¿no? Como, pues como pequeños croatanes de la naturaleza. Mm, eso me suena muy maravilloso. Además, como muy anárquico, toda esa metáfora que haces pues, se me hace muy anárquica, porque también es como una capacidad del territorio para revelarse a sí mismo en sus propias formas, como no necesariamente tiene que ser intervenido por la mano del hombre, no necesariamente tiene que obedecer a una lógica antropocéntrica. ¿Tú crees que tendríamos que entender la relación con la Tierra un poco más allá de solamente esa mirada antropocéntrica o teológica un poco? Sí, claro, si seguimos pues en este diálogo de las guerrillas, Uh hay -huh. que tener en cuenta que nosotros solo somos un frente, uno de una infinidad de frentes y nosotros solo somos un frente que se revela de pronto contra una parte gigantesca de sí mismo que decidió atacar al resto y dominarlos. Un frente que dice no a la explotación, no a la dominación y pues lucha por conseguir eso. Un frente que está junto al frente de las hormigas, un frente que está junto al frente del viento, un frente que está junto al frente de los hongos, ¿sí? Y este frente, para que sea un frente horizontal y que coexista con esos otros frentes, tendría que tener, digámoslo, un objetivo claro. Me refiero, por supuesto, a si tú crees que la explotación de la tierra tendría que ser un objetivo real, no solamente en términos de un capitalismo verde, que habla de la no explotación, pero es porque ya sabe que está quedando sin recursos, sino de una no explotación como de trabajar de manera horizontal con el territorio, con los territorios. Sí, claro. Yo creo que lo que hay que buscar es la solidaridad entre frentes. Y la solidaridad no puede darse sino entre iguales. Yo creo que el capitalismo verde se da, o hay dos opciones. La primera, porque como usted lo dice, nos estamos quedando sin recursos, entonces hay que decir que eso es importante para no extinguirnos a nosotros mismos. Y la segunda es como por una caridad hacia la tierra, como, ay, qué pesar, no, la están explotando, están matando los árboles. Bueno, sí. Eso, es que no se pueden cuidar solitos, los necesitan. Ay. Ayúdanos a salvarlos. Entonces, y la otra, la posición que aquí queremos pues rescatar es la posición de que no, es que estamos con ella, somos solidarios, nos reconocemos como sus iguales, cuando trabajamos reconocemos que hay un interés, por supuesto, pero al mismo tiempo no trabajamos solo en ese interés, sino que buscamos llevar diversidad para volver a nutrir los suelos. Es como el papel de un médico, pero al mismo tiempo un médico que lucha contra lo demás. No es un médico que venga desde afuera a salvarlo, sino que es un médico que está ahí, es el médico de campaña, el médico que está dentro de la guerra. Me gusta mucho como este frente un poco más solidario en contra de la explotación. Y también creo que entonces podríamos extrapolar, no hacer dicotomía, sino más bien oponer, más que extrapolar sería oponer la solidaridad, digámoslo, entre iguales a la explotación, pero también a la exportación como objetivo último de la intervención en los territorios.
O sea, hay que hacer autosuficiente a los territorios en sus propias dinámicas y no en dinámicas externas. ¿Cómo lo ves tú? Sí, total, pues es que nosotros acá tenemos que tener algo muy claro y es que este juego tiene que ser un juego anticapitalista, un juego que diga pues no a la explotación, no a la exportación y no podemos quedarnos en la excusa de que si el monocultivo es para nosotros, entonces está bien, pero si está para los chinos, entonces está mal. El monocultivo pues no está bien como sea, no es un proceso pues que sea ni siquiera en términos del capital un proceso rentable. El monocultivo desde ningún punto de vista pues está bien. Entonces, sí, yo creo que más allá de quedarnos en que va a ser que los productos que se saquen de la plantación van a ser exportados a otros sitios, es que los productos no están llevando el proceso adecuado, porque Vale. el problema no es, por ejemplo, que comamos aguacate. El problema es cómo estamos haciendo el proceso para obtener pues ese aguacate, porque ya, pues, o sea, no, yo creo que en esto ni siquiera hay que explicarlo. Todos sabemos qué está pasando en el mundo con los monocultivos. Todos sabemos que esas posiciones pues son totalmente dañinas con todo, incluyéndonos a nosotros mismos. Podríamos hablar ahí más que de autonomía alimentaria de unos suelos que tengan autosuficiencia en sus propios minerales y en sus propias, digámoslo, como procesos. Sí, sí, yo creo que es la autosuficiencia, pero no del suelo, sino del todo, o sea, como de la naturaleza o del territorio entendida como un todo. No se puede hablar, por ejemplo, de la autosuficiencia de los bosques, porque si hablamos sobre el bosque, pues no estamos teniendo en cuenta el suelo, y si hablamos del suelo, no estamos teniendo en cuenta pues el bosque, que es la parte superior. O el agua, Entonces, ¿no? exacto. Entonces, la idea es plantear una autosuficiencia de todo con todos, y eso es lo que pasa en la naturaleza. En la naturaleza no son autosuficientes solo las plantas, sino también los bichitos. Y esa autosuficiencia y esa, ¿cómo se llama? Esa existencia de la diversidad no es opcional, es totalmente necesaria. Bueno, voy a seguir como hablando en el mismo, pues como preguntándote un poquito en el mismo tema, pero vamos a tocar un tema más delicado. Vos sabés que cuando hablamos de autosuficiencia en nuestro territorio, hay poderes y fuerzas muy oscuras que no les gusta lo de la autosuficiencia del territorio. Y además, que no solamente quieren monocultivos para la exportación. Bueno, para la exportación sí, pero no solo para la exportación de alimentos. ¿Qué tipo de resistencia puede hacerse contra estos poderes paraestatales y necróticos que se fungen de manera abominable contra la tierra y la vida en nuestro territorio? Yo creo que he encontrado en este camino que he estado recorriendo que el camino, pues que la opción no es otra que resistir desde las grietas que nos dejen. No tenemos en el momento la fuerza ni de pronto, o sea, la fuerza pues entendía como voluntad como todo esto sí la tenemos, pero ya pues la fuerza física, la fuerza material para enfrentarnos a esto, no, cuando sabemos que no es solamente para estatal, sino que va unido también a lo estatal, pues nos queda excesivamente difícil lograrlo, más cuando somos pocos todavía. Pero sí, yo creo que la respuesta a esto es Croatán, es huir, es mantenerse acá, pero al mismo tiempo buscar las grietas, buscando, haciendo pues, como lo diría Hakim Bey, una psicotopología de nuestro territorio, buscando cuáles son las zonas o los espacios en ese mapa que no están siendo vigilados y los espacios que se pueden utilizar para buscar
autonomía, para buscar resistir desde allí. Entonces sí creo que no hay otra posición más que Croatán. Gracias por eso, que no es esperanzador a mí. Y bueno, esto es una crítica, no es esperanzador, pero me gusta que no sea esperanzador, porque no es como el porvenir, esperemos a ver que la situación mejore, sino qué acciones podemos tomar y hacer nosotros y nosotras. En ese sentido, justo siempre se lo comento a Iván y a Juan Diego, como hay una, creo que también hay una exigencia de otros tipos de resistencia fuera de nuestro territorio, porque nosotros y nosotras nos ocupemos más de la resistencia en este asunto de la autonomía alimentaria, de la liberación de la madre tierra, que es un tema que ahorita vamos a tocar. Pero, ¿tú qué piensas? O sea, ¿podemos nosotros mismos con ese territorio en guerra decir que es un acto de cobardía no ocuparnos tanto de la tierra? ¿O crees que hay algo de pronto que le falta a nosotros y a nosotras quienes habitamos el territorio? No sé, como una especie de llamamiento por la tierra, que hay ahí que nos impide tanto mirar la tierra. Yo vengo hablando mucho de esto, pero es, o sea, nosotros hemos sido, nos ha sido totalmente alienada la tierra. Exacto. Desde la época de la violencia nos desplazaron hacia las ciudades, nos desplazaron hacia las cabeceras municipales. Y allí, pues, en ese espacio temporal que surgen, pues, todo lo que hemos hablado ahora. Pero yo creo que tiene que haber una voluntad de volver. Y no solo porque es sorprendente yo salir los sábados de mi casa a la plaza del pueblo y ver a los campesinos comprando cebolla. O sea, un campesino comprando cebolla o un campesino comprando tomates. Ver entonces a las personas que tienen la tierra sacando un camión lleno de café, pero yendo a las fruterías o a la plaza de mercado a comprar, por ejemplo, pues gallinas para tener en la finca o comprando huevos para llevar a la finca, ¿cómo así? Eso en cuanto a las zonas rurales. Las personas de la ciudad igualmente pues están aún más lejos de todas estas posiciones. Yo creo que las personas de la ciudad eh, han sido, han ido perdiendo todos estos pues valores tradicionales andinos o latinoamericanos que tenían los abuelos. Ya, ya no se piensa, por ejemplo, sino en la forma de explotarnos a nosotros mismos sin pensar cómo se va a soportar pues esa explotación. Entonces ya, por ejemplo, las personas viven totalmente ocupadas de un trabajo o de la academia y no piensan, por ejemplo, que lo que están comprando pues en el supermercado no es sano y que a largo plazo no va a haber fuerzas para seguir autoexplotándose. Entonces yo creo que sí, si bien, yo creo que es más bien hace falta el llamamiento, porque hemos visto que cuando hacemos el llamamiento la gente se pasa y mira. Después, al mes, la gente pasa y pregunta qué tienen ahí sembrado. A los 2 meses la gente pasa y qué, cómo va, ya cosechó, qué está cosechando. Y así la gente se va juntando y la gente va volviendo a recobrar pues estos saberes. También, por ejemplo, yo creo que es algo que nunca nos han podido quitar y es la relación que tenemos con algunas plantas, porque yo estoy seguro que en toda ciudad las personas siguen utilizando las plantas medicinales que utilizaban nuestros abuelos. Sí, pronto alivio es rockstar. Exacto. El jengibre ya, o sea, todo el mundo Y jengibre. más con COVID-19. Pues, Exacto. Entonces, sí, es eso, hay que hacer el llamado y pues no perder, o sea, si bien hay que ser realista, yo creo que el sueño no se puede perder y yo creo que cada día somos más. gracias Roble. A mí me interesa también saber que, o más bien también decir al respecto, que somos más, pero que también hay dinámicas locales muy íntimas
en las cuales no podemos atender llamamientos de otras personas que no están aquí, porque a muchas personas nos cuesta la vida, les cuesta la vida irse a un territorio donde hay no solamente fuerzas estatales, sino paraestatales, está el narcotráfico, BACRIM, no guerrillas y no guerrillas de estas lindas que nos hablaba ahorita Roble. Entonces, claro, ahí es lo que Roble dice, hay un llamamiento, pero tiene que ser una voluntad muy íntima, ¿cierto? Como muy, hasta místico un poco el asunto, me perdonarás si me pongo romántica. Sí, yo creo que, ay, yo también cada vez me pongo más, Más romántico. sí, Ay, me yo encanta. creo que, bueno, eso que, yo creo que podemos habitar la resistencia sin tener que, pues, llamar tanto la atención tampoco. Yo creo que la resistencia se encuentra en una matera que ponemos al lado de la ventana para que le dé sol, en una matica de albahaca que tenemos ahí para que cuando hagamos un sudado, pues nos quede rica la comida. La resistencia se encuentra en que si tengo pues un pequeño espacio, pongo una matica de pronto alivio y ya. La resistencia está en esos balconcitos que uno ve por ahí que tienen florecitas que pues uno hace mucho tiempo no veía o que tienen las maticas que siempre le habló uno, la abuela. La resistencia también está en que por ahí uno va y sobre todo es en esos barrios en los que hablamos pues que hay mayor presencia de peligro, por llamarlo así, en los que hay peligro. Uno cuando va a esos barrios se da cuenta que allá adentro la gente tiene una mata de plátano, o sea, que por allá hay matas de plátano, que el maíz crece como regado por todos lados y Y todo esa eso. fortaleza. Exacto, eso es no solo la resistencia de los humanos que los trajeron y que y que los dejaron caer o que los sembraron ahí, sino también la resistencia de las plantas que nos dice que pueden crecer en donde sea, que no nos necesitan. Y entonces en ese sentido me gustaría, hay un tema que planteabas ayer y es como liberación de la madre tierra, ¿no? O sea, primero vamos a hablar un poquito de por qué liberación y no autonomía de la tierra. Y por qué entonces en ese sentido de liberación decimos madre tierra cuando ya muchos han dicho también. Y vos sabes que ahí siempre está la crítica de, uy, no, esto ya es muy pachamamista, que le llaman de una manera peyorativa, como no somos nosotros, esos son los pueblos originarios, nosotros somos mestizos, no nos quieren allá, entonces, ¿para qué vamos a hablar de liberación de la madre tierra? Dinos tú por qué sí hay que hablar de liberación y por qué sí, madre tierra. Bueno, voy a empezar con esto y es que nosotros qué culpa de ser anarquistas pachamamertos, no, pues ya, me toca aceptarlo. Y pues cuando hablamos de la madre tierra, o sea, el Estado, no solo el Estado pues colombiano, sino el Estado y los poderes siempre nos han dicho que ellos son los dueños de la tierra, pero nadie nunca podrá decirnos que ellos son los dueños de la madre tierra, nunca. ¿Sí? Allí la madre tierra se reconoce como un sujeto no humano. No hay que confundir eso con la humanidad. Y como es un sujeto que ha sido atado, que ha sido cortado, que ha sido mutilado y que se encuentra pues secuestrado en las manos de algunas personas, hay que liberarlo. Cuando nosotros liberamos la tierra, no liberamos pues, el espacio y ya, nos liberamos a nosotros mismos porque nos damos oportunidades de vivir de una manera diferente, de una manera que no está ligada a las formas que nos han dicho de las cuales tenemos que ser en este sistema. La liberación de la madre tierra surge como incluso una resistencia también desde el lenguaje y desde la comprensión del mundo. Cuando hablamos, por ejemplo, cuando se dice que nosotros no somos pues indígenas, está bien, no lo somos, pero ¿qué es ser indígena?
pues sí, yo no sé, yo llevo ya pues algunos años estudiando etnoeducación y todavía no he podido saber qué es indígena. Y mis compañeros que pues vienen de cabildos, que vienen de todo eso, tampoco saben decirme qué es ser indígena. Entonces, yo creo que aquí hay que plantear, pues como lo mencionaba esta semana, un anarquismo raizal, un anarquismo que recupere nuestros saberes, que se apegue a lo que tenemos a los lados, que nos suene como cercano a lo propio. Entonces, y aceptar el llamado de las comunidades indígenas que nos invitan en cada minga, porque es que en las mingas se dice venga todo el mundo, vengan todos los colectivos, no importa de qué idioma hablen, ni de qué país sean, no nos importa si usted es socialista, si usted es anarquista, si usted es hippie, venga, siempre, venga, trabaje, venga, participe con nosotros. Ahí está el llamado que hacen las comunidades indígenas. Ese, Cuando David, por favor. esta semana leía un artículo pues, del CRIC y decía que las sabidurías ancestrales duermen en todos los pueblos colonizados. Allá se encuentran también esas resistencias que dan frutos. Y esas resistencias, al ser pequeñas y aisladas, desconciertan al poder. El poder dice, pero estos están todos dispersos y con unas huerticas que van a hacer. Y cuando el poder no se lo espera, las huertas pasan a la ofensiva y las huertas pasan a ser un elemento de ataque contra ese poder. Y yo creo que ese es el llamado que se ha hecho desde el norte del Cauca para hablar aquí también de lo cercano. Desde el proceso de liberación de la Madre Tierra nos han llamado a todos y nos han dicho, a nosotros acá en el Cauca nos atacan y nos pueden vencer, pero no podrán vencer en una huerta que crezca en cada rincón del mundo. Si cada rincón del mundo se vuelve un espacio de liberación, cada rincón del mundo le quita un terreno a las garras de este monstruo. Y cuando cada rincón del mundo sea un terreno liberado, el mundo estará cada vez más cerca de ser de ser un territorio liberado. Con esto, la Madre Tierra pues será un territorio de todos, de todas las especies, de todos los seres vivos libres. Maravilloso. Da ganas de llorar, porque además me parece que, o sea, somos románticos, pero no romantizamos la situación. Y eso también es muy claro. Es decir, cuando también llaman entonces a que haya una huerta en cada parte, pero también llaman a que todos vengan, es porque hay una articulación y unas asociaciones que se conectan en eso de las huertas. Las huertas no son células aisladas, sino que pueden articularse y formar procesos de liberación más amplios. ¿Nos puedes hablar, por favor, un poquito de esos procesos de liberación amplios que se dan con la articulación de las huertas ocupas, campesinas, barriales, indígenas? Los procesos de liberación amplios surgen desde la necesidad, de la necesidad de tener más semillas, de la necesidad de tener otra gente que lo acompañe a uno en el proceso y de la necesidad de la solidaridad. Cuando, cuando a uno pues le envenenan una huerta que ha estado liberando, se necesitan las otras huertas que siguen en los rincones del mundo para que vuelvan a enviar semillas desde lejos para sembrar en otro lado. Es decir, si hubiera solo una huerta gigantesca, simplemente el sistema llegaría con sus armas y mataría todo. O sea, ya lo ha hecho, no estoy aquí imaginando nada. Como Mata pasó en todo. cierta universidad, ¿no? Pues como por Sí, recordar. y como por ahí dice que a mí me contaron que por un edificio de Guaduas. No me digas. No, muy particular. ¿Mm? Bueno, Y entonces, pero la asociación de los procesos libertarios de la madre tierra son los que vuelven a llenar ese espacio de sentido. Son los que, o cuando no se llena ese mismo espacio, se mudan a otro espacio
para hacer una huerta 3 veces más grande, que es lo que siempre tratamos de hacer. Cada vez que nos envenenen una planta, vamos a sembrar 3 y así resistiremos. Tierras baldías hay muchas. Si nos hacen algo en un barrio, hay muchos otros barrios por llenar de huertas. Es así de fácil. Ahí está la guerra de guerrillas. Atacar y si nos atacan, huimos. Me encanta la huida no cobarde, la retirada Exacto. inteligente. Y en ese sentido quisiera un poquito que nos hablaras más de las huertas, porque también el capitalismo verde nos ha dicho que todos, incluso ahorita la New Age, es como vamos a tener huerticas en la casa y son jardines. Y no, tú estás hablando de otro tipo de huerta. Por favor, nos aclaras ahí. Claro. Hay una diferencia entre todo movimiento pues, social y la jardinería. Es que todo movimiento social está cargado de un simbolismo político. O sea, lo político es lo que marca la diferencia entre un jardín, pues muy bonito, muy estético, y entre una huerta. O entre no importa si es una huerta gigantesca, si es una huerta a pequeña escala, no importa. Lo que lo demarca es la posición política que se tenga. Si yo siembro unas petunias, por poner cualquier ejemplo, solo para que mi ventana se vea más bonita, pues ahí está la jardinería. Si yo siembro unas petunias para que mi ventana se vea bonita y para que de pronto puedan venir las abejas, ahí hay un proceso pequeño de politización. Vale. Entonces ahí es donde radica la diferencia. La politización de los espacios y de las prácticas es la que hace que seamos diferentes. Y la politización obviamente pues conlleva a prácticas diferentes, porque el jardinero mata todo lo que tiene alrededor. El jardinero, si ve unas hormigas, dice, estas hormigas se me están comiendo mis flores y voy a comprar un veneno y ya, y se murió todo. Las posiciones horizontales con la tierra, las posiciones que no importa desde dónde vengan, si son horizontales, no buscarán pues matar lo que hay alrededor, buscarán distraerlo, buscarán pues brindarle su alimento preferido para que no se coma el mío y o simplemente comprenderán que allí simplemente son seres vivos buscando alimentarse y buscando existir como lo estamos haciendo nosotros. Ahí se encuentra la posición política. Me gusta mucho eso porque relacionas justamente la madre tierra, el llamamiento de la madre tierra, que es, y también un poco de los movimientos de liberación campesinos, indígenas, pero también como muy autóctonos a acciones sácratas y anárquicas que hacen pues como de las huertas todo un foco de resistencia de nuestros pueblos nativos. Y digo pueblos nativos no solamente como pueblos indígenas, sino todos los que nacemos en este territorio y no tenemos que pensarnos occidentalmente, sino en relación con nuestra tierra. Es lo primero que hay que hacer. Y en ese sentido, me gustaría un poquito que ampliaras la necesidad de pensar un anarquismo propio, eso que tú llamas anarquismo raizal. El, la posición que yo tengo del anarquismo raizal es un anarquismo que toma y que se fortalece de lo que nos cuentan los abuelos. No importa si son mis abuelos o los abuelos suyos, aquí todos pues somos de acá, somos todos un solo, ay no, o sea, no decir que un solo pueblo, pero somos todos personas que habitamos el mismo territorio. Sí. Y si habitamos el mismo territorio, tenemos saberes diferentes que nos harán comprenderlo de diferentes formas. Es desde allí que se debe buscar, o pues que yo mismo me digo que debo buscar una posición horizontal con las personas y una posición, ¿no? y que desde allí surja una posición horizontal con la tierra y con los seres vivos. El anarquismo raizal no tiene por qué separarse de las concepciones ideológicas o idealistas, como lo hace, por ejemplo, el anarquismo pues, europeo, lo poco que he leído, que nos dicen, no, es que entonces tenemos que ser únicamente materialistas, o pues materialistas en el sentido filosófico. Entonces, no, aquí no, ¿por qué? Porque los europeos dicen, si yo soy anarquista es para hacer lo que yo creo que está bien.
Entonces, es eso. Si, ¿qué importa? Pues si alguien me dice a mí que no, que la madre tierra pues no existe. ¿Por qué? Si yo soy anarquista es para creer en lo que yo quiera creer. Ese, ese es el anarquismo raizal, el anarquismo horizontal, el anarquismo pues propio. Un anarquismo a partir de los saberes, de los conocimientos y de las experiencias que tenemos. Gracias, Roble. Ya se nos está agotando un poquito el espacio. Siempre que se empieza la entrevista es como, uy, qué susto, ¿qué vamos a decir? Pero ya al final es como, por favor, un poquito más de tiempo porque la conversación está muy chévere. Y sí, un poquito más de tiempo, hagámosle espacio al no tiempo de este aceleramiento, ¿no? Un poquito hablemos hay algo que se llama el Frente por la Liberación de la Tierra, también tú querías hablarlo, que hay Frente por la Liberación de los Animales, que allá también Frente de la Liberación de la Tierra, y me pude investigar un poco y hablé como con varias personas al respecto, y resulta que es un movimiento que se da en Londres y en Estados Unidos durante el siglo anterior, que se encargaba más de los sabotajes. Claro, entonces acciones directas, sabotajes contra empresas, pues sí, que fortalecen todo este sistema de explotación, de exportación y de enajenación de la tierra. Entonces, en ese sentido, pero se me hacía como muy raro porque si llega a América Latina y también tiene dinámicas muy propias en los territorios, pero no sé qué tanto haya que hacer de sabotaje y más trabajar en esta guerra de guerrillas, desde el anarquismo raizal, desde lo más originario, porque más que el sabotaje a lo grande es la propuesta dentro de nosotros y de nosotras mismas porque se cultive de unas maneras diferentes. No sé tú cómo lo ves. Sí, yo también, pues, ese movimiento del Frente por la Liberación de la Tierra, sí sé que existe, pero lo tengo como, pues, otra cosa totalmente distinto a lo que estamos proponiendo. Nosotros aprendemos desde el socialismo, desde el anarquismo raizal, de los procesos que se dan, por ejemplo, en el norte del Cauca. En el norte del Cauca, que es un territorio que ha pasado pues por las guerras, también desde el pueblo Nasa surge en algún momento, por ejemplo, los hijos de Quintín Lame, que fue pues una guerrilla indígena, y los Nasa aprenden que de pronto ese no es el camino, que de pronto pues esa forma siempre termina pues con más muertos por Sí, parte sí. de nosotros. Y entonces se propone la avanzada, la confrontación desde el sembrar, desde el ocupar y desde el resistir viviendo. Algunas veces hablaba con algunos NASAs y me decían, nosotros no vamos a morir por esto, pero sí vamos a vivir para esto. Y yo creo que esa es la posición que estamos tomando. El, el, podríamos diferenciarnos de pronto del movimiento del Frente de Liberación de la Tierra, planteando un frente de liberación de la madre tierra, que volviendo pues a todo este diálogo, un frente que si bien pues yo aquí no estoy negando posiciones radicales que puedan surgir, sí estoy diciendo que es importante aprender a construir alternativas en este momento. No podemos ser nosotros los que dependamos tanto de este sistema que esperemos a que este sistema caiga para poder empezar a vivir. Oh, Empecemos a vivir desde ahora. Empecemos a gestarnos la vida desde ahora. Empecemos a sembrar, empecemos a resistir, empecemos a ocupar, empecemos a liberar desde ya, desde este momento. El Frente por la Liberación de la Madre Tierra, su plan, creo yo, debería ser un frente amplio, un frente que será compuesto, por supuesto, por el Frente Humano de la Guerra de Guerrillas y, y que verá en la construcción del mundo alternativo, de otro mundo que es posible y necesario, la salida de este sistema, buscará fugarse de este sistema. Hay algo que me recuerda mucho, es también una reflexión como no podemos ser responsables del sistema que estaba antes que nosotros, pero sí cómplices de seguirlo reproduciendo, ¿no? Roble,
tú quisieras, Roble Yarumo, tú quisieras agregar algo más, decir algo más, algo que se te quede aquí o en las entrañas o en las manos untadas de tierra. No, pues nada, de pronto, para terminar, quisiera decir esta frase que se retoma pues de las revoluciones pasadas y es hasta la victoria siembren. Mm, bello, bello. Gracias, gracias Roble por esta charla. Me parece que es bastante amplia, como una especie, para seguir con el lenguaje metafórico, como una especie de sol que empieza a alumbrar en los rayos primigenios de la mañana y augura todo un nuevo amanecer. Gracias a ti por ese nuevo amanecer. Ay, gracias a usted por permitir el espacio, profe. Y al Mm, espacio mismo por permitirse. El enjambre, gracias. este enjambre que no tiene zánganos. Ay, me encanta. Bueno, nos vemos entonces en una próxima ocasión para seguir incomodando y amándonos en esa incomodidad. Cuídense mucho y gracias por su estar. Chao. Gracias, Roble. Ah,